Esta es la lección número 13 en nuestra introducción al Pentateuco. Y hoy vamos a cubrir los capítulos 20 al capítulo 24 del libro de Éxodo. Son capítulos que, por regla general, exceptuando la primera parte que versa sobre los 10 mandamientos, que no gozan de mucha popularidad entre los lectores y estudiantes de la Biblia. ¿Por qué razón? Pues por la razón porque no cuentan historias. Es un texto más bien legal que habla de una serie de estipulaciones y que además para la mayoría de la gente no son muy familiares. Esta es la razón por la cual, exceptuando los 10 mandamientos y la ratificación del pacto que Dios hace aquí con Moisés y los israelitas en el capítulo 24, pues el resto muchas veces algunas personas lo pasan por encima bastante rápido. Y no digo las partes del Pentateuco que vamos a estudiar en las próximas semanas, que es el resto del libro de Éxodo y también el libro de Levítico. Ahora, tenemos que decir algunas cosas muy fundamentales y muy básicas en cuanto a la ley. ¿Por qué Dios establece esa serie de reglas y de preceptos que para mucha gente parecen muy arbitrarias? ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Si lo queremos entender, tenemos que entender una cosa. La ley no es otra cosa que el reflejo de la misma naturaleza divina, o si se quiere, de los atributos de Dios. Una vez que entendemos esto, el resto ya es mucho más fácil y voy a intentar explicarlo. ¿Cuál es el versículo más importante del Antiguo Testamento? El que resume, para decirlo así, las enseñanzas. Bueno, si preguntas esto a un judío, indudablemente te va a indicar hacia un versículo. Y el judío más famoso en este sentido que fue preguntado fue nuestro Señor Jesucristo, que era judío según la carne. Pues en Marcos capítulo 12, un escriba se le acerca y le pregunta: Señor o maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahora, lo que el Señor responde es muy interesante. Él no dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón o amarás al prójimo. No, Él dice y responde con un versículo del Antiguo Testamento que es Deuteronomio 6:4, el famoso Shema Israel, que en hebreo significa escucha Israel. Y si preguntas a un judío hasta el día de hoy cuál es el versículo, el que resume mejor el Antiguo Testamento, pues te va a decir Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto refleja, y no me estoy inventando nada, sino simplemente sigo a esa respuesta del Señor al escriba, tal y como fue recordado en el capítulo 12 de Marcos. Él le dice: este es el mandamiento más importante. ¿Por qué? Bueno, porque habla y resume de cierta manera, de una forma algo misteriosa, la misma naturaleza de Dios. Del versículo de Deuteronomio 6:4 podemos derivar una serie de doctrinas
en cuanto a la naturaleza de Dios. Por ejemplo, que Dios es uno y por la palabra que se usa, esto no está en contradicción con el hecho de que Dios subsiste en tres personas, que Dios es una unidad y a la vez da lugar para tres personas. Esto nos habla, por ejemplo, del hecho de que nuestro Dios es un Dios personal, el Señor, tu Dios, que solamente hay un Dios y no varios dioses. Y no sigo, pero hay un número bastante elevado de doctrinas que se pueden deducir de ese versículo. Por eso el Señor pone este como primero. Quiero recordar por qué digo todo esto. Esto es una introducción a la ley del Antiguo Testamento que empieza con el capítulo 20 de Éxodo. Bueno, luego, si hablamos de esta doctrina fundamental, como está resumido en Deuteronomio 6:4, tenemos dos tablas de la ley. Y de nuevo, pues sigo exactamente al precepto de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12. La primera tabla de la ley que se resume bajo este lema: amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu voluntad, con toda tu fuerza. Y luego la segunda tabla de la ley, que son los mandamientos 5 al 10, que nos hablan los mandamientos 6 a 10, que nos hablan de nuestra relación con el prójimo. Amarás a tu próximo como a ti mismo. O sea, de la naturaleza de Dios se resumen dos principios: amar a Dios ante todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Luego de esto hay 10 mandamientos. De estos vamos a hablar en un momento. ¿Cómo se llaman? Los primeros 5, y si no me equivoco son 5, y voy a explicar luego por qué, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros 5, la segunda tabla, los versículos 6 a 10, tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Bien. Ahora, sabemos que en la ley de Moisés, y hoy vamos a ver ya algunos de esas leyes, hay más que los 10 mandamientos. De hecho, los judíos lo han contado y ellos nos dicen que en la Torá, en la ley de Moisés, hay un total de 613 mandamientos. Bueno, ahora hay una cosa que es muy interesante. Cada uno de esos mandamientos, cada uno tiene que ver con uno de los 10 mandamientos. Y esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es casi como una pirámide. La punta arriba sería Deuteronomio 6:4, luego dos tablas de la ley, de cada una de las dos tablas 5 mandamientos, y luego de esos 10 mandamientos en total, pues otra vez se derivan y se reducen 613 mandamientos. En otras palabras, lo que tenemos en la ley de Moisés no son reglas arbitrarias, no son limitaciones, sino es un reflejo de la misma naturaleza de Dios. Y esto es sumamente interesante. Quiere decir, a través de la ley y de sus enseñanzas, sus preceptos, aprendemos quién es nuestro Dios. Y esto para nosotros, los que vivimos en el nuevo pacto, no ha dejado de ser importante. Ahora, vamos a hablar un poco de estos 10 mandamientos y vamos a hablar primeramente de una pregunta que obviamente es de suma importancia. Y esto es la
pregunta si los 10 mandamientos tienen validez o si no tienen validez para los creyentes de hoy. Bueno, sin ir más lejos, voy a citar nuestro Señor Jesucristo, que decidió esa pregunta de una vez para siempre en su introducción al Sermón del Monte. Por cierto, el Sermón del Monte posiblemente es el discurso más malentendido de nuestro Señor. Algunos dicen, mientras que en el Antiguo Testamento tenemos el ojo por ojo y diente por diente, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, se predica el amor. Bueno, con todos mis respetos, el que dice esto no ha estudiado nunca ni la ley del Antiguo Testamento, ni lo ha entendido, ni el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte no es otra cosa que una exposición de la ley de Moisés. Ahora, el Señor nos dice en el capítulo 5 de Mateo, voy a buscar el pasaje, Mateo capítulo 5, en el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí nos quedamos con el tema de la ley y los profetas, la división en dos partes que tenían los judíos, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y la Torá precisamente es lo que nosotros llamamos ahora el Pentateuco, los primeros 5 libros, los que estamos estudiando. Dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Quiere decir que sigue siendo válido esto. Y dice en el versículo 18 nuestro Señor, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios es eterna, que la ley del Antiguo Testamento sigue siendo válida, salvo las cosas que Cristo ha cumplido. Y esto tampoco significa que lo ha abrogado, sino que lo ha cumplido, lo cual quiere decir que esto ya para nosotros no es necesario cumplirlo. Me voy a explicar qué es lo que Cristo ha cumplido. Por ejemplo, el tema de los sacrificios. Esto es algo que Él lo ha cumplido. Quiere decir, es la razón por la cual nosotros en nuestros cultos no estamos sacrificando. ¿Por qué? Porque todo quedó cumplido con la muerte de Jesucristo en la cruz. Lo mismo ocurre con el tema del sacerdocio. ¿Por qué no tenemos sacerdotes hoy? Porque Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote y el sacerdocio del creyente del Nuevo Testamento queda supeditado a los logros de Cristo en la cruz. Y así lo mismo, el tabernáculo, lo que vamos a estudiar a partir de la lección 14. No tenemos tabernáculo ni templo. ¿Por qué? Bueno, porque esto queda cumplido en Cristo. Sigue teniendo su relevancia, pero nosotros lo entendemos ahora como algo que se ha cumplido. Y esto es fundamental. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, y esto es nada más una introducción al tema de la ley, ¿vale? Porque esto es un tema que nos va a ocupar durante bastantes lecciones más y es importante que lo tengamos claro ahora en esa sección donde empieza eso de la ley. Las pautas que regulan los deberes del hombre hacia Dios y hacia los demás hombres fueron revelados principalmente y de forma resumida en los 10 mandamientos. Son, por lo tanto, los 10 mandamientos una ética, es la guía a la ética, no de un camino de salvación. Los 10 mandamientos nunca fueron pensados como
vía de salvación, como camino de salvación. Los 10 mandamientos son una ayuda para que nosotros sepamos a qué atenernos. En otras palabras, es una respuesta a la pregunta, ¿cómo llevamos a cabo eso que resume también el libro de Levítico? Sed santos porque yo, vuestro Dios santo, soy. ¿Cómo puede ser uno vivir de una forma santa, de una forma que agrade a Dios? Pues intentando emularlo lo mejor posible, hacer lo que Él ha mandado y no hacer lo que Él ha prohibido. Por lo tanto, hoy en el mundo, y me temo que una parte de la iglesia también, ha olvidado los 10 mandamientos por completo. Es una pregunta. En ese momento, ¿tú podrías recitarlos de memoria? Sería muy importante hacerlo. Nuestro desconocimiento de los 10 mandamientos, de lo que significan, de eso vamos a hablar en un momento, es una pérdida grave, puesto que aquí de una forma compendiada y breve se halla toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Los mandamientos de Dios nos fueron dados no para impedir que vivamos en libertad, sino precisamente para conducirnos por los caminos que nos llevan a la verdadera libertad de los hijos de Dios. La ley de Dios expresa el amor paternal de Dios, en otras palabras. Pues infelizmente hoy vivimos en tiempos donde se descuida de forma sistemática el Antiguo Testamento. Por eso, una vez más, les doy mis sinceras enhorabuenas por haberse propuesto estudiar esa parte que llamamos el Pentateuco. Infelizmente, ustedes al hacer ese curso van a poder entender mucho mejor cómo se entiende esa parte de la Biblia y va a resultar en bendición para usted. Por lo tanto, es uno de los errores más graves que pueden surgir en la iglesia, descuidar los 10 mandamientos que tienen su idea y sus raíces en una falsa noción de la libertad cristiana. Más que uno dice, no, que nosotros hoy día somos libres. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Somos libres de hacer lo que nos dé la gana? Pues obviamente no, porque los mandamientos de Dios establecen estándares morales y espirituales para la vida que no han sido sobreseídos, sino que tienen la autoridad de Dios para siempre. Es muy importante dejar bien claro, y me gustaría que ustedes, mis queridos estudiantes, lo entendiesen, que la enseñanza moral del Antiguo Testamento no es inferior a la del Nuevo Testamento. Bien, ya hemos visto lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Las leyes, lo digo una vez más para que esto quede muy claro, las leyes que tienen que ver con la redención y el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, que son los sacrificios, las leyes de purificación, las leyes dietéticas que tienen que ver con la dieta, fueron cumplidas en Jesucristo. Es decir, sus demandas siguen siendo válidas hasta el día de hoy, pero la muerte y la resurrección de Cristo cumplieron esas demandas para el creyente. Es muy importante y hay mucha gente que no entiende eso. Por lo tanto, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento siguen siendo válidas, pero fueron cumplidos en Cristo para el creyente, lo cual quiere decir que reflejan diferentes aspectos de la redención perfecta de Jesucristo.
Y eso es muy interesante porque esto nos permite predicar, por ejemplo, sobre el libro de Levítico, sobre esas partes de los sacrificios, por ejemplo, y hacer inmediatamente una aplicación que tiene que ver con Jesucristo y hacerlo de forma completamente lícita. Esto es la pauta que Cristo nos dio, no solamente en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, sino en Lucas capítulo 24, donde Él explica a los discípulos que van con Él camino a Emaús que toda la ley y los profetas y los salmos hablan de Él. En ese sentido hay que entenderlo. Por lo tanto, las leyes, que a veces lo llamamos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, reflejan diferentes aspectos de la redención perfecta en Jesucristo. Ahora, inmediatamente surge la pregunta, ¿y las leyes que no fueron cumplidos en Cristo? Pues siguen siendo válidas y deben ayudarnos a vivir en ese mundo de tal manera que glorifiquemos a Dios. Por ejemplo, no matarás. Y creo que es el mejor ejemplo. ¿Esto fue cumplido en Cristo? Pues no, no tiene nada que ver con la muerte de Cristo. No debemos de matar, quitarle la vida a otra persona y respectivamente de la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, en ese sentido, ese mandamiento, igual que los otros 9 mandamientos, sigue siendo un mandamiento válido. Lo que Jesucristo destruyó fueron las explicaciones inadecuadas de la ley, no la ley en sí. Y esto lo deja muy claro si seguimos leyendo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 al 28. O por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Al dar esas explicaciones, en realidad Jesucristo volvió a proclamar de nuevo la ley. El Sermón del Monte, lo digo una vez más, consiste en temas del Decálogo, es decir, de los 10 mandamientos, desarrollados en una atmósfera ahora del nuevo pacto. La Biblia nos da, además del Decálogo, muchos mandamientos de Dios para el hombre. Todos estos preceptos están relacionados con el Decálogo, con los 10 mandamientos. Podemos reducir cada precepto a uno o varios de los 10 mandamientos porque cada uno está basado en ellos. Ahora, vamos a hablar de los 3 aspectos de la ley de Dios. El primer aspecto es que los 10 mandamientos son para todos los hombres en términos generales. Los 10 mandamientos informan a todos los hombres sobre la naturaleza de Dios, esa naturaleza 3 veces santa, y sobre su voluntad. La ley de Dios tiene la tarea de restringir la extensión del pecado y de favorecer lo bueno. Es interesante que hasta el día de hoy las constituciones de muchos países de este mundo implícitamente están basados sobre los 10 mandamientos. Así se muestra la gracia de Dios con todo el mundo en términos generales. Por ejemplo, muchas constituciones en este mundo, de naciones en este mundo, consideran la vida humana como digna de ser protegida. Matar a una persona tiene consecuencias penales, pero esto no lo sabríamos sin la revelación de Dios en su palabra. Entonces,
Podemos ver que hay países que tienen otra cultura y otras creencias donde esas cosas no se entienden por sí solo. En segundo lugar, los 10 mandamientos o la ley de Dios tiene una importancia muy grande en cuanto a la gente que no son creyentes. Hablar a su conciencia y prepararlos para la gracia de Cristo, mostrándoles su situación verdadera delante de Dios. Por eso los reformadores insistieron en que hay primero que predicar la ley y luego la gracia, porque sin la ley no sabemos lo que es la gracia. Y por lo tanto es importante que también aquellos que no son creyentes sepan cuál es la voluntad de Dios. Estamos como personas naturales en enemistad contra Dios, incapaces de cumplir sus mandamientos y ni siquiera estamos deseando cumplirlas. Las consecuencias es la oración desesperada, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo exclama así en Romanos 7:24. Y luego, en tercer lugar, los 10 mandamientos y los creyentes. El creyente ya no está bajo la ley como condición para salvación. Quiere decir, Cristo cumplió la ley por nosotros. Pero nuestra obediencia a Cristo se muestra en el cumplimiento de sus mandamientos, que es una señal que realmente hemos nacido de nuevo. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Queremos hacer lo que Él nos ha mandado. Para el creyente es un placer, no una obligación de seguir la voluntad de Dios. Pero esto es únicamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por tanto una consecuencia de haber nacido de nuevo, porque el hombre natural ni siquiera quiere obedecer a Dios. Bueno, esto de paso nos enseña también que la idea de la ética situacional quiere decir que nuestra forma de decir lo que es bueno y lo que es malo no es la adecuada, sino nosotros creemos en una ética reveladora, porque viene de parte de Dios. Bien, después de esta introducción a la ley, vamos a mirar un poco los 10 mandamientos, lo que significan y lo que no significa. Esto es lo que tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 20. No vamos a olvidar que Israel en su viaje hacia el país prometido ya ha llegado al monte de Sinaí. Bueno, ya expliqué la última vez donde, según mi entendimiento, se ubica este monte. Estamos en el país de Madián, muy cerca de este lugar de donde viene originalmente Jetro, que también era sacerdote del Dios Altísimo, y donde Moisés pasó unos 40 años de su vida. Bien, dice el capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no permite la coexistencia de otros dioses con minúsculas. Él es el creador, Él es el único que sabe lo que es porque sabe todas las cosas. Es el único que puede hacer todas las cosas y no hay otros dioses. Anteponer otros dioses o buscar otros dioses aparte de nuestro Dios Yahvé de la Biblia es el pecado fundamental del hombre. Esto es rebeldía. En segundo lugar, dice aquí, no te harás imagen
y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen. Quiere decir que Dios no es comparable con ningún otro Dios. No adoramos lo que es visible, adoramos un creador invisible. Esto fue y sigue siendo la equivocación de prácticamente todas las demás religiones que adoran cosas que son visibles, que confunden la creación con el creador. Dios no quiere esto. Por lo tanto, el creyente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre ha rechazado las imágenes. Aquí estamos hablando de imágenes religiosas, imágenes que tienen que ver con su fe. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Esto sí, algunos lo dicen, bueno, es que no hay que jurar, no hay que decir palabrotas, sí, eso también es cierto, pero esto es mucho más que esto. Cuando dice tomar el nombre de Yahvé en vano, eso quiere decir que llevar su nombre, o sea, forma parte de su pacto, y sin embargo, vivir como uno no conociese a ese Dios. Esto es lo que podríamos llamar un fraude de etiquetas. Y esto no hay que hacerlo de ninguna manera. Luego, el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un día entre 7 tenemos que ponerlo aparte para descansar, para no solamente recargar nuestras pilas, como se dice hoy en día, sino para buscar a Dios, para adorar juntamente con otros a nuestro Dios. Es el día que Dios ha puesto aparte y nosotros hacemos bien en ponerlo también aparte. Y luego viene el quinto mandamiento, que habla del hecho de que tenemos que honrar. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, dije antes que los primeros 5 tienen que ver con Dios. Ahora me vas a decir, vale, los primeros 4 lo entiendo, pero ¿por qué el quinto? Bueno, el quinto también porque el quinto establece el principio de autoridad, que es un principio fundamental, y autoridad viene de parte de Dios. Los primeros que ejercen autoridad en nuestra vida, y en ese sentido autoridad delegada de parte de Dios, son nuestros padres. Ellos nos educan, lo cual quiere decir que nos educan en lugar de Dios, en el temor de Dios. Eso de honrar al padre y a la madre, esto nos habla de respetar la autoridad delegada de parte de Dios. Hay otros lugares, por ejemplo, el segunda área es la autoridad legítima que ejercen lo que nos gobierna. Legítima quiere decir que tienen autoridad hasta cierto punto, no una autoridad absoluta. Y cuando allí hay una discrepancia, pues se aplica lo que los apóstoles dijeron, que hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Luego hay una cadena de autoridad dentro de la iglesia. Tenemos que someternos a la autoridad espiritual de los ancianos, de los pastores. También hay otra área en el mundo laboral. Tenemos que someternos a la autoridad de nuestros jefes, los que están en la jerarquía por encima de nosotros. Esas son las 4 áreas de autoridad. Y la suprema autoridad, la autoridad quien lo ha delegado en cada una de esas áreas, es Dios. Por lo tanto, ese mandamiento tiene que ver con Dios. Rebelarnos contra una autoridad legítima es
rebelarnos contra Dios mismo. Luego no matarás. Bueno, esto no es una predicación, por lo tanto, digo simplemente que esto obviamente habla en contra del homicidio. Ninguno de nosotros tiene derecho de quitar una vida. Por cierto, tampoco antes de nacer, lo que se llama hoy aborto, que es un horrendo crimen en los ojos de Dios. Estos 5 mandamientos, obviamente está claro, tiene que ver con el prójimo. Luego el siguiente, no cometerás adulterio. Esto habla en contra de prácticas sexuales ilegítimas, que tienen que ver tanto con pecados heterosexuales como pecados homosexuales. Ambas para el Señor son un horror y la Biblia lo prohíbe claramente. Luego, el siguiente mandamiento habla de la protección de la propiedad. No hurtarás. No debemos de apropiarnos lo que es del prójimo, porque no nos corresponde. El siguiente habla de decir la verdad. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es una prohibición de la mentira. No debemos de mentir y decir cosas que no son así. Y luego el último, no codiciarás, lo cual quiere decir que no debemos de dejarnos llevar al punto de desear cosas que no son nuestras, ni en el sentido literal, ni en el sentido, vamos a decirlo, espiritual, porque a veces deseamos también en las áreas espirituales lo que otros han recibido de parte de Dios. Bien, una vez más que Moisés recibió todas estos mandamientos, dice aquí el texto, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y Moisés les dice que hoy Dios les ha hablado, y a pesar de estos fenómenos tan tremendos, de que Dios ama al pueblo profundamente. Y luego termina ese capítulo en el versículo 1, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Yahvé dijo a Dios, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y otra vez, pues algunas cosas lo repite, por ejemplo, de no de olvidar los sacrificios, de no hacer imágenes de dioses, cómo deberían ser los altares, en otras palabras, cómo quiere Dios ser adorado, y de no comportarse de forma indecente en estos actos sumamente santos y sagrados. Pues esto es el capítulo 20. Hemos dedicado más tiempo porque queremos entender bien lo que significa eso de tener la ley, el significado de la ley. Y esto es fundamental, los 3 usos de la ley y la ley como reflejo del mismo carácter de Dios. Ahora, eso nos lleva al resto de los capítulos, que lo vamos a hacerlo de forma más rápida porque es más fácil después de esa introducción, espero por lo menos. Tenemos en el capítulo 21 hasta el capítulo 23 lo que podremos llamar el código penal o el código civil, aunque no había diferencia entre lo civil y lo sagrado en el Antiguo Testamento, pero son leyes básicas. Por ejemplo, en el capítulo 21, y esto les ruego que lo lean tranquilamente en casa cuando puedan, esto sería muy recomendable. Empieza con leyes
sobre la esclavitud. Bueno, uno puede decir, pero qué raro es esto, que la Biblia da leyes sobre la esclavitud, porque no se quita la esclavitud, porque no se prohíbe. Bueno, dos cosas. En primer lugar, cuando estamos hablando de esclavos, estamos hablando de esclavos tanto hebreos como no hebreos que tenían derechos. Esto ya es la diferencia fundamental con el tipo de esclavitud eh, que luego, bueno, se impuso eh, primero por los árabes y luego por las partes occidentales, que es una cosa muy distinta. Entonces, esos esclavos sí que tenían derecho. Y en segundo lugar, si nos damos cuenta, algunas de esas leyes sobre los esclavos nos ayuda a entender que muchas veces entre alguien que hoy está pagando su hipoteca, está intentando trabajar para poder vivir y recibe su pequeño salario, pues no es muy distinto de la esclavitud en el Antiguo Testamento. O sea, cuando usamos la esclavitud pensamos tenemos cierta imagen en nuestra mente con cadenas y bolas de hierro, etcétera, etcétera, y maltrato. No, esto no era el tipo de esclavitud en el Antiguo Testamento. Y además se pone esa ley primero, ¿por qué? Bueno, porque los israelitas eran esclavos en Egipto y no tenían derechos de ninguna manera, fueron maltratados, fueron abusados, fueron explotados. Y esto es algo que, por ejemplo, en esa ley que Dios da sobre el tema de los esclavos no tiene cabida de ninguna manera. En segundo lugar, todavía en el capítulo 21, versículo 12 al 36, tenemos leyes para proteger la integridad física de las personas. Otra vez muy importante, muy fundamental, o sea, Dios no permite la violencia gratuita contra una persona en sus varias formas. Si lo leemos, es bastante interesante porque nos damos cuenta que lo que Dios quiere es justicia. Y el principio es ojo por ojo, diente por diente. Esto, ojo, no hay ningún caso en la Biblia donde a alguien se le ha sacado el ojo o se le ha quitado un diente por el crimen que cometió, sino esto habla de un principio de correspondencia. Bueno, en latín se llama lex taliones, quiere decir que el castigo tiene que estar en correspondencia con el crimen. No se puede castigar de forma excesiva si el crimen es ligero, ni si el crimen es fuerte, se puede cerrar los ojos y dar una pena ligera. En segundo lugar, en Israel no había prisiones, lo cual quiere decir una persona o por el crimen que cometió tenía que morir. Para eso hicieron falta 2 o 3 testigos que además tenían que formar parte del comité de ejecución, lo cual a cada uno le dio una responsabilidad especial. O sea, o había pena máxima, pena capital, o la persona que causó un daño tenía que restituir el daño más una tasa adicional. Pero lo que son penas de cárcel en Israel era completamente desconocido. En tercer lugar, ya entrando en el capítulo 22, tenemos la protección de la propiedad. Esos leyes que tenemos en el versículo 1 al 17, obviamente son una exposición del noveno, el del décimo mandamiento, perdón, del octavo del décimo mandamiento. En el mismo capítulo, versículo 18 al 20, prohíbe una vez más el culto equivocado, el culto falso. Claro, ahora siempre podemos intentar encontrar a cuál de los 10 mandamientos se refiere esto.
Versículo 21 al 24 del capítulo 22 es la protección de los débiles, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eran los tres grupos más vulnerables en Israel y por lo tanto gozaban de la protección especial y particular de Dios. No se podía explotar o maltratar particularmente ese tipo de colectivos. El capítulo 22, versículo 25 al 27, habla de la prohibición del engaño financiero. Si alguien engaña, tiene que restituir lo engañado más un 20 o incluso en algunos casos más por cien como multa, no al Estado, porque el Estado no existe como tal, sino a la persona defraudada. Luego, en la última parte del capítulo 22 tenemos la ley de la primogenitura. Quiere decir, la primogenitura, el primer animal o el primer ser humano que nace, primer hijo, pertenece al Señor. Y o bien, si es un animal, puede ser sacrificado o se paga una cantidad correspondiente. Pero esto nos enseña de que las primicias de nuestro trabajo, las primicias hasta de nuestra descendencia en el Antiguo Testamento fueron bajo el cuidado especial de Dios. Luego, en el capítulo 23 se nos dicen los primeros 9 versículos que la justicia tiene que ser una justicia imparcial. Se prohíbe tajantemente aceptar sobornos o actuar de una forma injusta. La justicia en Israel fue una justicia por cortes, vamos a decirlo así, de apelación. O sea, primero cortes bases donde se estableció el principio de que cada litigio tiene que ser resuelto en un primer nivel. Si esto no es posible, pues iba a una instancia superior. Estaba organizado desde el capítulo 18 de Éxodo, Israel de esa manera, hasta que finalmente, si aún así no se llegó a la conclusión, finalmente era, en ese caso, Moisés el que dictó la sentencia final. Luego, en el capítulo 23, las fiestas y días de descanso, hay leyes en cuanto a esto. Y luego leyes que particularmente luego se tienen que aplicar una vez que Israel conquiste el país. Bien, y con esto finalmente llegamos al capítulo 24, donde el pueblo solemnemente ratifica el pacto. El pueblo dice, sí, queremos obedecer al Señor. Y dice el versículo 4, Moisés escribió todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces allí de forma solemne Israel hizo un pacto con Dios que fue sellado con sangre, versículo 8, y así quedó. Esto fue el pacto de Moisés. Y como punto final, en la última parte sube Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos otra vez al monte. El Señor se revela a ellos en la gloria y es un momento muy especial porque se dan cuenta que nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que hay que temer, pero un Dios que nos ha escogido y amado como pueblo. Mis queridos estudiantes, con esto hemos llegado al final de esa lección 13 que nos ha llevado los capítulos 20 al 24 del libro de Éxodo. Y espero que ustedes ahora entiendan un poco mejor el uso de la ley, por qué la ley es importante y por qué la ley no es una colección
de reglas arbitrarias, sino refleja de forma directa el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Ha sido un placer y espero que puedan deberían leer los capítulos correspondientes para que tengan una idea mejor de lo que hemos hablado.